Centro Engel presenta Menopausia al natural. Debido a la enorme cantidad de llamadas, de correos, de entradas de preguntas en el Facebook Centro Engel México y Centro Engel sobre el tema de las histerectomías, volvemos a tratar el tema hoy mismo, tratando de contestar a las miles de preguntas que nos llegaron, a los miles de comentarios, a las miles de historias, muchas de ellas muy tristes, de mujeres que han tenido este problema de las histerectomías. Están conmigo dos doctoras consentidísimas de Centro Engel, la doctora Georgina Matienzo, médica de la UNAM, y la doctora Graciela Herrera, una doctora pues mega consentida por toda la clientela de Centro Engel, la doctora más solicitada para consultas, y con la doctora Matienzo, que estuvimos platicando hace unos programas sobre este tema candente de las histerectomías. 70% de nuestra clientela son mujeres a las que les han quitado la matriz o la matriz y los ovarios. Entonces, por eso es muy importante que entiendas qué sucede en tu cuerpo cuando te quitan órganos tan importantes como son la matriz y los ovarios. ¿Qué sucede en una operación, doctora? Bueno, en primera se habla de la herida quirúrgica. Sabemos que toda herida conlleva una secreción de hormonas del estrés, cualquier herida, accidental o no. La herida quirúrgica precisamente representa también eso, la secreción de hormonas del estrés. ¿Cuáles son estas? Cortisol y adrenalina. Entonces, el simple hecho de que el cirujano entre a hacer la incisión quirúrgica, ya desde ahí la mujer empieza a secretar esas hormonas del estrés. Aunado al estrés que trae el propio cirujano, que también está secretando esas mismas hormonas. Entonces, si te operan viernes, sábado, peor, devastador. Se dice que una cirugía programada que se haga a principios de semana, porque si no, ¿qué es lo que sucede al final? Se van de fin de semana, dejan al residente encargado, no hay suficiente personal ni médico ni paramédico, entonces resulta devastador esta situación. Entonces, cortan y desde ahí empieza esa situación de estrés, tanto por parte de la paciente como por parte del cirujano y del equipo quirúrgico. Luego también estaba leyendo que si operan a una mujer la segunda mitad del ciclo menstrual, la mitad en la que está produciendo progesterona, así es, los resultados en la operación son mucho mejores a que si la operan la primera mitad del ciclo menstrual, en que no produce casi progesterona. Eso es bien importante porque sabemos que la progesterona nos quita el estrés, contrarresta estas hormonas de las que estamos hablando y es antiinflamatoria. Entonces, de hecho, la cicatrización es mucho mejor. Por eso él hablaba de eso. Entonces, después de esa incisión quirúrgica que se secretaron estas hormonas, tienen efectos sobre los neurotransmisores que secretan nuestro cerebro, que son serotonina, dopamina, GABA, acetilcolina. Entonces, cuando la mujer sale del evento quirúrgico, pues claro que se siente obnubilada, confusa y a veces hasta devastada. Pues, ¿qué me pasó? Eso aunado con la anestesia. A veces también los fines de semana no hay suficientes anestesistas, entonces ponen, aunque sea un bloqueo epidural en la, vamos, a nivel de las lumbares, de todos modos pues hacen una cirugía, hacen una anestesia mala, deficiente, que pueden dejarles lesionados ciertos nervios, porque están cansados los anestesiólogos. Entonces por eso es lo peor operarse en fin de semana.
Ay, pero cuando Bueno, pero- tienes una emergencia, Dios mío. Ah, no, bueno, pero sí, cuando hay una rara, apendicitis, por ejemplo, pues ni modo. Eso pero es rara vez urgencia. una operación de matriz o de mucho menos No de son de ovarios, urgencias, una de urgencia. son programadas, todas son programadas porque además pues la mujer tiene que decidir porque las histerectomías actualmente pues no cuestan 2 pesos, Entonces, qué problema tan tremendo, sí, ¿no? porque las secuelas que puede dejar esta cirugía o las complicaciones van desde que le den un corte al uretero, a la vejiga, ¿sí? Al propio intestino, ¿sí? Además, ningún cirujano puede saber al 100% si la mujer va a formar queloides, esas cicatrices horribles que quedan en la piel, o va a formar adherencias. No sabe un No sabe, médico. no puede saberlo, es imposible. Y entonces ya la mujer lo vive después de la cirugía. Oiga, ¿por qué tengo esta cicatriz tan fea? Bueno, es que tú tienes esa tendencia a formar queloides. Entonces, amiga, ¿te imaginas que te sometes a una cirugía y te dejan toda marcada, toda cicatrizada? Pues es Por horrible. dentro, deja tú por fuera, pues te pones unos calzones bien sexys y lo disimulas. Pero Por dentro se forman esas adherencias que son como chicles o ligas que van de un órgano hacia otro, que a veces hasta con el movimiento ya se siente la retracción, el dolor, y muchas incluso dejan de hacer ejercicio. Entonces, ¿qué pasa después de la porque histerectomía? bajan las hormonas. Claro. Bajan las Exacto. hormonas. La idea de que te quitan la matriz y te dejan los ovarios y tus hormonas siguen igual, pues no. No, La doctora definitivamente Winifred Kotler en su libro Hormones and Your Health, que es un libro que tienes francamente que comprar y leer. Felicidades. Pues aquí la doctora Kotler lo que dice, las histerectomías abdominales son la causa más común de iatrogenias. Sí, sí. Fíjense, daño ocasionado por un doctor sin ninguna intención, por ejemplo, al nervio femoral. Por eso muchas, como esta Teresa Bermea, que se quedó ahí, coja no sé cuánto tiempo, 6 meses. Bueno, eso es Que en lo el mejor de publicó, los casos. que lo publicó. Pero hay gente que queda coja todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo. Sí, cierto nivel de claudicación, pero sí. Eso sucede en el 11% de estas cirugías. Así es. Daño al nervio femoral. Problemas más serios pueden ser daño al tracto urinario, o sea, a los ureteros, ureteros, que sí, comunican el vejiga. riñón con la vejiga, daños a la vejiga. Aquí está escrito, ¿eh? Y lo que publica esta doctora está respaldado por toda una serie, fíjense nada más, del libro. Esta parte son exclusivamente referencias científicas. 3 de cada 1000 mujeres tienen algún problema de iatrogenia médica. Así es. Y 3 de cada 100 mujeres, no, 3 de cada 100 tienen un problema de iatrogenia. Y 3 de cada 1000 se mueren en la operación. O sea, es una operación mayor que te afecta seriamente. De cada 1000, por ejemplo, 15 dañan el uretero y 30 se daña la vejiga. Sí, es muy cierto. Y está perfectamente, y habla aquí, esto está documentado. Ahí están los estudios científicos que hablan. Entonces, la operación es cuando realmente pone en peligro tu vida. Antes no. Prevención, No. pues no. No, porque muchos cirujanos... Regresamos en este momento Ah, para que claro. nos diga su punto de vista, Sí, doctor. claro que sí.
Bueno, este asunto de las histerectomías sí hay que considerarlo a fondo, entenderlo muy bien. Tú, que eres una mujer a la que le quitaron la matriz o le quitaron la matriz y los ovarios, tienes que entender qué pasó con tu cuerpo, a fondo, para saber exactamente qué es lo que tienes que hacer, para que vuelvas a ser. Recobres la bioquímica de una mujer sana de 40 años y esta bioquímica la tienes que mantener hasta el último de tus días. Con esto realmente, si cambias la manera en que vas a vivir tu calidad de vida. Sí. Porque las histerectomías sí. Cambian todo, cambian. Tú eres una mujer antes de esa cirugía y eres una mujer totalmente diferente después de esa cirugía. Y eso es lo que yo se les comento a mis pacientes, porque muchas llegan a la consulta con muchas inquietudes, muchas dudas alrededor de la operación, lo que pasa después de la operación. Y yo siempre se los recalco, o sea, ¿sabes qué? Tu cuerpo era otro totalmente diferente funcionando antes de esa cirugía y eres otra totalmente diferente después de la operación. Y después de esa operación marca una gran diferencia si te dejan tus ovarios o te quitan todo. Porque también hay esas grandes diferencias, la mujer que le dejaron sus ovarios y la mujer que le quitaron matriz y ovarios. Entre ellas también hay una gran diferencia en cuanto a las molestias que van a presentar. Y tratamientos también, que deben de seguir. También. Y una tremenda diferencia en una mujer que tiene matriz y ovarios. Tienes matriz y ovarios es una cosa, te quitan la matriz es otra, y te quitan matriz y ovarios y es otra cosa. Es otra cosa. Y como comentaban, o sea, son cirugías que por su complejidad sí deberían de los cirujanos hablar claramente con las pacientes cuáles serían las complicaciones a las cuales se podrían enfrentar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esta operación? Pero es que las asustan, les dicen, no, la matriz nada más sirve para formar miomas y tener hijos y no pertenece a tu cuerpo. Prácticamente. O sea, bueno, si la mujer desesperada se la decide quitársela, así que me quiten estas molestias, pero no le dicen todo lo que conlleva esa cirugía posteriormente. Incluso la cicatrización. Como como una operación sencilla, ¿verdad? Sí, pero no, los cambios que hay en el cuerpo desde, fíjate, mujeres que a lo mejor tienen rechazo a la sutura. Exacto. Y entonces la herida se abre, la herida no está cerrando, entonces tienes que tener curaciones subsecuentes porque no te está cerrando la herida, tienes un cuadro ahí de un riesgo de infección porque no está cicatrizando y todo eso pues no lo van a platicar. Cuando se infecta, decía un maestro de patología, a la grasa hay que tocarla como una dama, así hay que tratarla. Entonces, mientras incluso hay más panículo adiposo, o sea, más grasa abajo de la piel, hay que tratarla con más cuidado. Claro. Ni siquiera se les dice, oye, pues lo ideal sería que bajaras un poquito de peso para que tu cicatrización sea mejor, para que no tengas secuelas posteriormente. Y tiene más riesgos, obviamente, una mujer con sobrepeso, porque además la grasa acumula muchas toxinas. Entonces va a tener una rehabilitación de su cirugía, una convalecencia muy diferente, más complicada. A lo mejor todo cursa muy bien y de repente salió del quirófano, la paciente está en perfecto estado y de repente a terapia intensiva dicen los familiares, pues, ¿qué le pasó a mi paciente si estaba muy bien? No, pues es que tuvo un émbolo, ya sea un émbolo de sangre, porque se formó un coágulo, o un émbolo de grasa. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo, es más frecuente en mujeres que tienen sobrepeso. Y el émbolo se puede ir a los pulmones, a los riñones, al cerebro, y ahí quedaste. Ese problema de los coágulos en los pulmones después de una operación, que es un problema común en muchas operaciones. Yo pienso que muchos de los químicos que le inyectan, yo desde mi punto de vista de química, de los químicos que te inyectan, en realidad te producen esos problemas de coagulación. Sí, definitivamente. Entonces, si ese coágulo se te va al pulmón, ¡caramba! Sí, ¿no? Y esa es otra cosa frecuente. Sí, pero lo oye uno frecuentemente. No, y además eso de la cicatrización, que en Facebook recibimos fotos a cada rato de cicatrices de todos tonos, morados, negras, que no cicatricen. ¿Qué hago para que me cicatrice?
No, y Claro. además no les dan ni siquiera, hay productos, hay medicamentos que están hechos a base de cuestiones naturales, que son antiinflamatorios, que son fibrinolíticos, o sea, que evitan la formación de esas adherencias, de esas cicatrices feas. Porque una fibrosis, haz de cuenta que es una cicatriz toda desorganizada. Exacto. Es como una malla, ¿cómo te diré? Como un estambre que lo tiraste y todo se hizo la madeja bolas. Ah, sí. Eso es una fibrosis. Y necesitamos que sea una longitudinal, que estén bien derechitas para que sea una buena cicatriz. Entonces lo que tú haces con EPA-DHA, con lo que tú estabas mencionando, es lograr que la célula haga ese caminito que sea lo más acomodadito, lo más recta, para que el tejido esté lo más parecido a como era antes de ese Claro. corte. Porque si no, entonces se forma esa malla toda sin organización, que es lo que ocasiona el dolor, el que no se puedan incorporar, lo que tú estabas mencionando hace rato, ¿no? Sí, aminoácidos también, que son formadores de colágeno, porque la piel precisamente tiene colágeno, pero por dentro también tenemos esas fibras de colágeno, ¿sí? Que son las que unen a las células y unen a los tejidos, a los órganos incluso, para que no estén todos revueltos, obviamente, sí, pero con cierto espacio entre cada uno para que también no estén todos pegosteados, que es lo que pasa con las adherencias, y que afortunadamente con esos aminoácidos lo podemos evitar y dar una buena cicatrización. Te venden la idea que es una operación sencilla con fines preventivos. Pero ¿qué pasa en las mujeres histerectomizadas? Ellas sí tienen molestias. Se refiere que al día siguiente o horas después de la histerectomía empiezan a sentir una ansiedad terrible y unos bochornos impresionantes que ni lo tiene una mujer que empieza ya con la menopausia como tal. Es devastador. Entonces les empieza a afectar su estado de ánimo, por lo que decíamos hace un rato de los neurotransmisores. Claro. La hipófisis manda estímulos hacia los ovarios y los ovarios, al estar en caos porque le quitaron la matriz, que es como la fábrica para lo que ellos trabajan, pues dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces mandan estímulos y los ovarios dicen, pues espérate porque no sé para quién voy a trabajar. Y obviamente la hipófisis manda más y más estímulos y viene el caos hormonal total, ¿no? Sí, aquí lo que dice la doctora Winifred Kotler, aquí en su libro Hormones and Your Health, fíjense lo que dice ella. Sangrados hemorrágicos inesperados muy rara vez pudieran ser serios. O sea, Así es. esto puede generalmente resolverse, este problema, sin acudir a la cirugía. Dando por entendido que al llegar la menopausia y declararse ya iba a decir, ya detiene cualquier sangrado, la menopausia. Claro. Llegas a la menopausia y ya se detiene. Espérate tantito y se detiene solo, punto. Pero la histerectomía va a detener el sangrado inmediatamente, pero los efectos adversos de esta resolución última, sencillita, ¿ok? Son severos. Fíjense, acelera el envejecimiento. Y ahí te da el montón de referencias científicas para que comprueben lo que está diciendo. Acelera el envejecimiento, acorta la vida. Estaba platicando con ella piensa que puede a veces entre 7 y 10 años menos puedes vivir por todo lo que te está ocasionando. Claro, te aumenta, claro. te acelera la aparición de la diabetes, de la hipertensión, La artritis. osteoartritis, que les dan cortisona, metrotexate y no les checan las hormonas, Así por es. el amor de Dios. No, Bueno, y la falla. lupus, Obesidad. la obesidad, porque hay mujeres que diabetes, les la pasa. diabesidad, También. que es epidémica en este país. Una mayor dificultad con fatiga, depresión, huesos y enfermedades cardiovasculares. Claro. Habla en otras publicaciones de que pudiera triplicar tu riesgo de osteoporosis y tu riesgo de infarto. Fíjate. Problemas con el control urinario, la incontinencia urinaria, claro.
y acabar con el bienestar marital Sí, y claro, sexual. Claro, claro. Porque ya los orgasmos internos pues ya pasaron a la historia Así es. y se convierten en pues ya nomás te Nada quedan más. los del clítoris. Pero entonces ya el señor, ¿de qué te sirve? Nada más de adorno. Ya ves, ya no está para adornar mucho. ¿Qué hace una mujer que no tiene matriz o que no tiene matriz ni ovarios? Claro que necesitamos tener progesterona, hormonas bioidénticas aplicadas, que eso es muy importante, porque nos las aplicamos en la piel para precisamente darlo de la forma más directa como el cuerpo lo ha recibido toda su vida. ¿Qué quiere decir? Que los ovarios producían sus hormonas femeninas, las mandan a sangre para ir a todo el organismo, ¿no? Al cabello, a la piel, a la vagina, al hueso. Entonces, cuando tú te aplicas un tratamiento bioidéntico natural de estradiol y de progesterona y te lo aplicas en tu piel, va directamente a torrente sanguíneo para hacer precisamente ese camino de ir a revitalizar a todo el tejido y buscar siempre ese equilibrio, ¿no? Progesterona, estradiol, estriol, claro que también es muy importante para ayudar a lo que nosotros llamamos mucho en Centro Engel, que es la cascada hormonal, ¿no? Claro. La cascada hormonal, que es un eje desde melatonina, desde DEA, progesterona, estradiol, testosterona, que algunas mujeres también lo necesitan, ¿verdad? Entonces es un balance completo y total que tenemos que tener para todas nosotras para seguir ayudándonos a mantener saludable a nuestro cuerpo, que eso es importantísimo. Okay. Aquí me gustaría hacer una diferenciación, porque a mí me han preguntado algunas pacientes, hablan de DEA. DEA es una palabra larga que parece trabalengua, se llama dehidroepiandrosterona. Es una hormona que se secreta en las adrenales, que nos da energía, es una hormona formadora de otras, ¿sí? Y hay que diferenciarlas con DHA, porque a muchas pacientes les recetamos DHA, que son los superomegas 3 para revitalizar nuestro cerebro, para mejorar las membranas de nuestras células, para tener buena memoria, evitar etcétera. los trombos, Exacto, DHA. que se les forma precisamente. Disuelve coágulos, fluidifica la sangre. Baja la presión arterial por También. eso mismo. Entonces, sí hay que hacer esa diferenciación. Hay que checar bien. Tú tienes que ir con una experta, como les decía, una experta en terapias de reemplazo hormonal que se ha dedicado a estudiar, a capacitarse en eso, que tiene una experiencia con miles de mujeres, ya sabe cómo están, ya ha oído. Hay una retroalimentación, su mente abierta para retroalimentarte. Claro. Porque no puede ser, le receto una pastilla igual a todo el mundo y luego no escucho de lo que vienen a decirme y de lo que sí. se quejan. Además, pues además. no. Claro. Nada más le veo la pastilla y no le hablo del tipo de alimentación. La alimentación es Importante, determinante. muy ¿Cómo debe importante, ser una súper. alimentación? La alimentación es muy importante para nosotros porque hay otro problema que pasa, otro cambio que hay en el cuerpo en la mujer en la menopausia, pierdes músculo. Tú por más que te trates de cuidar como lo hacías, tu ejercicio, dices, ¿por qué se me están adelgazando las piernas? ¿Qué me está pasando en los brazos? ¿Por qué estoy perdiendo este tono en mi cuerpo? Porque te falta músculo. Entonces, la alimentación de acuerdo al tipo de sangre nos va guiando en cómo debes de combinar mejor tus proteínas, carnes blancas, carnes rojas, huevo, para alimentar esa masa muscular, mientras acá tus niveles hormonales te van ayudando también a recuperarla, si es que ya la estás perdiendo. El huevo, qué importante. Sí. El huevo hay que comerlo completo. ¿Por qué? Porque la yema tiene colina que nos ayuda a bajar los niveles de colesterol, que precisamente después de la histerectomía empiezan a subir.
Y la albúmina, la parte blanca del huevo, nos ayuda a formar músculo. Entonces el huevo tiene que ser completo. Claro. Además la yema tiene hierro y muchas mujeres histerectomizadas perdieron sangre. Entonces, ¿cómo hay que recuperar esa sangre? No estar anémicas. Bueno, pues precisamente con el hierro del huevo. Entonces es un alimento que todavía es accesible al bolsillo y que es buenísimo y es compatible con todos los tipos de sangre. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que no debe comer una mujer cuando llega a la menopausia? Y más aún si le quitaron la matriz y todavía más aún si le quitaron matriz y ovarios. Los carbohidratos. O sea, la verdad como mujeres tenemos que tener mucho cuidado en las pastas, las harinas, las galletitas, el espagueti. Mucho cuidado porque esos carbohidratos lo que van a provocar en nuestro organismo, aparte de inclinarnos a que suban los niveles de azúcar, suben los niveles de glucosa, dándonos una predisposición también a ser diabéticas, mayor riesgo de colesterol y triglicéridos en el cuerpo. O sea, realmente no es que comas grasa, sino estás comiendo carbohidratos que tu organismo ya no tiene la capacidad de poder hacer una digestión suficiente y adecuada. Entonces, mucho cuidado. Realmente los carbohidratos lo que hacen, nos inflaman porque nos están provocando un proceso de fermentación muy importante a nivel intestinal. Y aparte, si eres mexicana, el gluten del trigo es tu peor enemigo. Claro. El segundo son los lácteos, pero el primero es el gluten del trigo. Una mexicana, mezcla de razas europea e indígena, si quiere adelgazar, lo primero que tiene que eliminar es el trigo y todo lo que lo contenga. Los segundos son los lácteos. Exactamente. No va con nosotros. Tenemos que comer carne y la carne que tienes que comer tiene que ser de primera calidad. Claro. Nunca carne de oferta porque es una carne ya tratada, revivida, pintada para que vuelva a parecer carne, pero una carne que debía en realidad ser eliminada. Ya desechada, claro. Entonces, nada que venga de oferta, tú buscas lo más fino que hay, lo más natural, elimina lo procesado, lo que viene en caja, en lata o en bote, elimínalo. Créeme, elimínalo. Los pescados, procura que sean pescados claros de color, trata de que las cosas sean lo más naturales posibles. Gracias, preciosas, por venir. Gracias. Encantada, entra a Facebook y ahí realmente continuamos contestándote todas tus preguntas en directo. Centro Engel presentó Menopausia al Natural.